y allí se aplicó en Brasil, con algunos periodistas de México, y todavía lo estamos ubicando, y con periodistas chilenos, por supuesto, y argentinos. Estados Unidos, que estaba permanentemente con él, idear de esos 119 tenía que asumir Allende para crear una confusión muy grande y que el Congreso no votara en favor de Allende. Tenemos esa reunión, pues, al que le disparó una impunidad. Para acá, en Centroamérica se le produce la revolución sandinista, ¿no?, en los años 79, así que es muy interesante el seguimiento de todo esto. La Operación Cóndor, ¿por qué es importante? Primero, las víctimas fueron muy importantes, ya las que te he descrito, que Bernardo Leyton era un político dirigente democristiano. Las víctimas fueron tan importantes que hasta mataron, como se sabe ahora, al presidente Eduardo. De todos los obstáculos, las mentiras que se le decían, las desviaciones que se le proponían a la investigación y el trabajo impresionante que tuvieron que hacer, que lo describe en un libro enorme que se llama Laberinto, 1975, ya ahí en Asunción, Paraguay, que son, en ese caso, una campaña internacional. Suecia logra sacar a Santucho, pero a Jorge Fuentes Alarcón, muy torturado en Paraguay, fue llevado en un avión chileno a Chile. Se lo vio en Villa Grimaldi, se lo vio en unas condiciones terribles. Mira la descripción de los últimos momentos de ese hombre al que le habían hecho una casa de perros. Si lo llevaron todo el valor de... había planteado Martín Almada un habeas data para saber por qué a él lo habían llevado preso entre el 74 y el 75, porque cuando me entré equivocada a un cuarto y vi una cantidad de papeles y dije que me iba a sentar ahí, porque me dijo, no, es que estos son archivos militares, que no corresponden a Cóndor porque Cóndor es un tema policial. Así que se han sacado muchos archivos, hemos perdido una cantidad de archivos, pero bueno, el valor de Almada y una comisaría. Al mismo tiempo en el caso de Irak, donde hemos visto, pero ya con la CIA, comprometiendo en una omertá mafiosa, haciendo cárceles secretas en Europa, y entonces una omertá mafiosa para que nadie hable, porque todos van a tener que tener una culpa en su cabeza. Y esos traslados de prisioneros no son otra cosa que lo mismo. El vergonzosa existencia de la cárcel de Guantánamo, esta Operación Cóndor, que actuó en todos nuestros países, que estaba integrada, confirmada, diríamos, por Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Bolivia. Esta Operación Cóndor tuvo sus réplicas y, por ejemplo, Perú colaboró, Ecuador también colaboró, pero Colombia ha tenido un papel importantísimo. Lo que pasa es que está silenciado lo de Colombia, porque en Colombia pasaban guerrilleros argentinos, exguerrilleros o políticos disidentes o todo. Y ahí había información de Colombia. Había información en los archivos de Paraguay, en las redes de Cóndor, decían Col, que era Colombia, así que informaba Colombia también. Y luego se traslada, en el 79 nosotros vimos la matanza de todos los políticos que surgieron en Guatemala en ese momento. Quizás allá no le llamaron Cóndor, por eso no encontramos datos de todo eso, pero militares argentinos, chilenos y otros participaron, estuvieron en El Salvador, y nosotros sabemos muy bien en Honduras lo que hicieron los militares argentinos junto con John Negroponte. Los responsables más importantes que se ubican en Estados Unidos es George Bush padre, que era jefe de la CIA cuando todo esto empezó, y al que dio la orden de conformar el CORU, esa coordinadora de organismos revolucionarios cubanos que participaron activamente en todo lo que es Cóndor. Después del golpe de Pinochet, nosotros ubicamos el atentado contra el avión de Cubana de Aviación en Barbados, también en octubre de 1976, como un hecho de Cóndor, porque sabían mucho, porque sabían en Venezuela, porque sabían en un montón de partes, que eso en Estados Unidos, que eso se iba a producir, y el atentado se produjo con esta idea de Cóndor o de la guerra por los caminos del mundo, que es un poco lo mismo, que era lo que practicaban los cubanos, como lo investigó muy bien el catedrático cubano José Méndez Méndez, ¿no?, que es un hombre que se ocupa mucho de esa temática. Entonces,
cómo se traslada al otro país, porque estos personajes que participaron fueron los que participaron en la Operación Cóndor. Muchos de los participantes, como Guglielminetti, que ahora ha sido condenado, él es capitán que estuvo en Honduras, era él del Servicio de Inteligencia del Estado argentino. Raúl Guglielminetti, que fue condenado estos días, que vos has venido a Buenos Aires, acaba de producirse una de las primeras condenas para un símbolo de la Operación Cóndor, que fue acá el centro clandestino de detención de Orleti, a donde muy brevemente, porque un matrimonio que se escapó de ahí, tuvieron que cerrar ese lugar, pero si no, quién sabe que lo hubieran mantenido cuánto tiempo, donde llevaron muchos extranjeros. Ahí hubo uruguayos, chilenos, 2 diplomáticos cubanos, que ya fue aceptado que estuvieron ahí en este juicio que se realizó extraordinario, donde se juzgó a los responsables más importantes de la Operación Cóndor en Orleti, entre los que está Eduardo Cabanillas, el general Eduardo Cabanillas, que era el responsable máximo como general y como responsable de esa área, que fue condenado a cadena perpetua. Otros fueron condenados a 25 años, pero bueno, muchos de estos personajes todavía hay nombres que tenemos nosotros que todavía no han sido juzgados. En muchos de los, por ejemplo, los 200 militares chilenos que durante los años, después el año 89, 90, han sido enjuiciados en Chile, y otro proceso también en otros países, ellos se han mantenido una lealtad a sus patronos, lo que yo me doy cuenta, porque no han sacado mucha información, no han soltado mucha información. No, ellos no se niegan a soltar información, ¿no? Hay prácticamente aquí el único que habló sobre los vuelos de la muerte fue el capitán Scilingo, que está Adolfo Scilingo, que está prisionero en España, pero no han soltado información. El único que dijo alguna vez, cuando se enojó porque lo llevaban preso a él, fue el general Contreras, que dijo, nosotros hicimos esto en nombre de la CIA. Cumplimos la orden de Bush. Sí. Y dijo también, dio los datos de los personajes que habían pasado, que Michael Townley había pasado con otro cubano. Mira, en este momento no te puedo decir si era Jiménez Escobedo o Guillermo Novo Sampol, pero que había pasado, que venían a Argentina a interrogar a los 2 diplomáticos cubanos. Eso se lo dijo Contreras a la jueza argentina María Servini de Cubría. Así que lo que ha ido saliendo en los juicios es mucho. En Uruguay se descubrió mucho, se fue descubriendo mucho. Hay militares presos también en Uruguay, hay una serie de militares presos, entre ellos el coronel Nino Gavazo, que fue importantísimo porque él comandó el organismo coordinador contra la subversión, que fue el OCOA, que estuvo acá actuando con los militares argentinos y que participó directamente en el secuestro de Sara Méndez, y que él le sacó el hijo de 20 días a Sara Méndez, que después apareció en manos de un comisario de la policía argentina, de los niños recuperados. Luego está el caso muy conocido en el mundo del hijo del poeta Juan Gelman, Marcelo Gelman, y su esposa María Claudia García Irureta Goyena, que a él lo mataron en Orleti. Él fue una de las víctimas de Orleti. Lo asesinaron en Orleti y lo tiraron en unos toneles con cemento en el lecho de un río aquí. Y su esposa embarazada fue trasladada a Uruguay. Allá la dejaron unos días para que tuviera su niño, y después le robaron la niña, que apareció en manos de un policía, y ella todavía está desaparecida. Entonces son casos emblemáticos. El caso Gelman fue muy importante porque además Gelman hizo un movimiento tan fuerte, llamó la atención en todo el mundo y los ojos se pusieron sobre Uruguay. Yo creo que eso permitió mucho. Por eso te digo que la persistencia de los familiares
en Argentina ha hecho que nosotros estemos llevando a cabo una cantidad de juicios en este momento. Sí, 35 años después. 35 años después, el año pasado, el antepasado, ya una vez que el presidente Kirchner mandó al Congreso el tema, que se votara definitivamente el tema de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, impuestas lamentablemente después de los juicios históricos a la Junta en 1985, una vez que ya el Congreso, que hubo una voluntad política de un gobierno de llevar adelante esto que fue un proceso que durante muchos años, porque muchos años pelearon los familiares de las víctimas de los casi 30.000 desaparecidos que tiene el país, de los casi 500 niños también que se están buscando. Ayer apareció otra niña, ayer apareció en Santa Fe otra de las nietas, sí que ya del número va 103, ya llegando a 104, pero ¿cuánto ha costado? Pero esto muestra el robo sistemático. El caso de Hellman también, Hellman en sus propias investigaciones fue el que señaló al general Cabanillas que hasta ese momento estaba como a salvo, y eso permitió que ahora se lo enjuiciara, ¿no? Es decir, acá hay una historia de doble vía, porque acá el hecho de que acá en la Argentina se diera la posibilidad de que unas mujeres extraordinarias, que se llamaron las Madres de Plaza de Mayo, se aparecieran en las plazas solamente porque estaban defendiendo a sus hijos. Casi ninguna tenía ninguna idea política de nada, había algunas que sí, pero muy pocas, y desde ese día hasta aquí nunca dejaron ni esas madres ni las abuelas de Plaza de Mayo, nacidas poco después, de buscar a sus hijos y a sus nietos. Es un hecho extraordinario, porque fueron por todo el mundo y el mundo pudo ver. Existió otro hecho extraordinario, que fue la carta de un periodista, Rodolfo Walsh, a la Junta Militar, que fue un hecho histórico. Lo matan al otro día de repartir esa carta, pero ya la había mandado. Sí. Donde denuncia, estando en plena dictadura, los crímenes de esa dictadura. Entonces tenemos, para rescatar eso, como tenemos para rescatar que los periodistas que participaron en Chile y los medios que participaron en la Operación Colombo fueran castigados. Sí. Tantos años después, no están presos, pero fueron echados de los colegios de periodistas, inhabilitados para trabajar como tales, porque ellos participaron... Voceros de los asesinos. Voceros de los asesinos. No, fueron parte del plan, porque sin ese plan que había ideado Pinochet de que la noticia en la Operación Colombo apareciera desde acá, para lo cual tuvieron el apoyo de José López Rega, jefe de la AAA Argentina, asesina de tantas personas, sacó una revista por un día que se llamaba Lea. Sí. Donde le hizo decir a la presidenta Isabel Martínez de Perón, los izquierdistas, me da asco, los izquierdistas se están matando entre sí. Entonces, y que supuestamente aparecieron en el sur de Brasil. Que después, en el sur de Brasil también hablaban de 69 muertos que habían tenido la noticia desde Tucumán, en Tucumán también, y resulta que esos periodistas sabían lo que estaban haciendo, pero sabían que todo era mentira. Sí. Y se prestaron, el diario El Mercurio, La Tercera, La Segunda, y otros se prestaron a eso y tuvieron que pagar indemnización. Utilizando el medio de fantasma como fuente. Sí, a mí me parecería que todos los que participaron en eso tendrían que tener el mismo castigo que se les dio a la Corte Penal en el tema de Ruanda, sí. Donde los periodistas que asusaron el enfrentamiento entre los Hutus y los Tutsis, los periodistas que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, porque el periodista que forma parte del plan es tan criminal como el que lo ejecuta. Es decir, son cómplices directos. Sí. De manera que nosotros ahora ¿qué enfrentamos? Esto de la Operación Cóndor es una experiencia. Los norteamericanos siempre toman experiencia de lo que hacen. Podemos hacer un corte ahí, hablando, por ejemplo, tú has escrito muchos libros, artículos, reportajes de Centroamérica. Sí. Supimos después, tanto antes como después, durante el golpe de Estado en Honduras, de que Billy Joya, el capitán de la policía, él hizo su capacitación en la policía